Cuando tienes 72 horas sin agua en el desierto de Sonora, tu mente empieza a crear espejismos tan convincentes que juras que son reales. Por eso, cuando la mujer vestida de azul claro apareció caminando hacia mí con un cántaro de barro en las manos en mi cuarto día perdido bajo el sol mexicano, mi primer pensamiento fue que finalmente había perdido la razón completamente. Mi segundo pensamiento, cuando tomé el agua más pura y fresca que había probado en mi vida, fue que los milagros existen, pero solo llegan cuando has perdido absolutamente todo, excepto la voluntad de respirar una vez más. Mi nombre es Joaquín Esperanza Moreno. Tengo 39 años. Soy guía de turismo especializado en trekking por el desierto de Sonora en la frontera entre México y Estados Unidos. Y lo que voy a contarte desafía cada regla de supervivencia que aprendí durante 15 años llevando grupos por las rutas más peligrosas del norte de México. Durante toda mi carrera profesional he sido conocido como el guía más preparado, más cauteloso, más obsesivo con los protocolos de seguridad de toda la región. Llevo GPS triple redundante, radio satelital, provisiones de agua para el doble del tiempo planificado, y jamás he perdido un cliente o he tenido un accidente grave en más de 300 expediciones. Hasta el 14 de agosto de 2023, cuando todo lo que creía saber sobre el desierto, sobre supervivencia y sobre los límites del cuerpo humano, cambió para siempre. Ese día había salido solo para reconocer una nueva ruta que estaba desarrollando para un grupo de fotógrafos alemanes que llegaría en octubre. Era una exploración de rutina. 48 horas cartografiando senderos, identificando puntos de agua, estableciendo campamentos base. Había hecho reconocimientos similares docenas de veces sin problemas. Salí de Altar, Sonora, a las 5 de la mañana en mi jeep, con provisiones para 3 días, equipo de comunicación completo y la confianza de alguien que conoce el desierto como su propio patio trasero. El plan era simple: explorar el Cañón de las Víboras durante el primer día, acampar en el oasis de agua dulce la primera noche, mapear las formaciones rocosas del sector norte el segundo día y regresar al pueblo antes del atardecer del tercer día. Todo salió según el plan durante las primeras 8 horas. Llegué al cañón, documenté las rutas de acceso, marqué puntos de interés fotográfico, establecí waypoints en mi GPS. El clima estaba perfecto, soleado pero no excesivamente caluroso, viento suave del oeste, visibilidad excelente. Fue alrededor de la 1 de la tarde cuando cometí el error que casi me costó la vida. Había parado a almorzar bajo la sombra de una formación rocosa cuando vi lo que parecía ser un sendero indígena antiguo que no aparecía en ninguno de mis mapas. Como guía experimentado, sabía que estos senderos a menudo llevaban a sitios arqueológicos o fuentes de agua no documentadas que podrían ser valiosas para futuras expediciones. Decidí explorar el sendero durante solo 1 hora para ver dónde conducía. Esa decisión, aparentemente menor, se convirtió en una cadena de errores que me llevaron a la situación más peligrosa de mi vida. Seguí el sendero durante 2 horas, fascinado por petroglifos antiguos y formaciones geológicas únicas. Cuando finalmente decidí regresar, me di cuenta de que el sendero se había bifurcado múltiples veces sin que me hubiera dado cuenta, y ya no estaba seguro de cuál era la ruta de regreso. No me preocupé inicialmente. Tenía GPS, tenía radio, tenía experiencia. Pero cuando traté de ubicar mi posición, descubrí que las paredes rocosas del cañón estaban bloqueando la señal satelital, y cuando traté de usar la radio, solo recibía estática. 3 horas después, cuando el sol empezó a ponerse, admití que estaba perdido. Apliqué todos los protocolos de emergencia que conocía. Busqué terreno elevado para mejorar la recepción de señal. Conservé energía manteniéndome a la sombra. Racioné mi agua cuidadosamente. Construí señales visibles para posibles equipos de rescate. Pero conforme pasó la primera noche, después la segundo día, después la segunda noche, mi situación se volvió desesperante. Para el tercer día, mis reservas de agua se habían agotado completamente. Había encontrado humedad en algunas rocas que me permitió lamer unas gotas, pero no suficiente para satisfacer las necesidades básicas de hidratación
en un ambiente donde la temperatura alcanzaba los 45 grados centígrados durante el día. El cuarto día amaneció con una claridad brutal que me hizo entender que probablemente sería mi último día vivo. Mi cuerpo había empezado a mostrar todos los síntomas de deshidratación severa. Delirio intermitente, calambres musculares, incapacidad para sudar, orina concentrada que había dejado de producir por completo. Sabía, con mi experiencia en supervivencia extrema, que tenía tal vez 6 a 8 horas antes de que la deshidratación me matara. Fue durante esas horas finales cuando decidí hacer algo que nunca había hecho durante una emergencia: orar. No había sido criado en una familia particularmente religiosa. Mi fe era cultural más que personal, de ir a misa en Navidad y persignarme antes de expediciones peligrosas, pero nada profundo o comprometido. Pero cuando estás muriendo solo en el desierto, cuando has agotado todos los recursos técnicos y físicos, cuando no queda nada excepto la certeza de que vas a morir en cuestión de horas, encuentras maneras de hablarle a Dios que no sabías que existían. Me arrodillé bajo la sombra escasa de un cactus saguaro y le hablé a la Virgen de Guadalupe, patrona de México, como si fuera mi propia madre. «Virgencita», le dije con una voz que era apenas un susurro ronco, «no te pido que me salves porque tal vez mi hora ha llegado. Pero si es tu voluntad que viva, si todavía hay cosas que tengo que hacer en esta vida, por favor dame una señal. Dame una oportunidad». No pedí agua específicamente porque sabía que no había agua en kilómetros a la redonda. Había explorado cada grieta, cada depresión rocosa, cada lugar donde podría acumularse humedad. El área estaba completamente seca. Pedí simplemente no morir completamente solo, sin que nadie supiera qué había pasado conmigo. Después de orar, me recosté contra el cactus y cerré los ojos. No para dormir, sino para conservar la poca energía que me quedaba. El sol del mediodía era tan intenso que incluso en la sombra, el aire parecía vibrar con calor. Fue entonces cuando escuché pasos. Abrí los ojos esperando ver un coyote o tal vez un jabalí buscando sombra, pero lo que vi me hizo pensar que finalmente había empezado a alucinar completamente. Una mujer joven, de unos 25 años, caminaba hacia mí por el sendero de tierra. Vestía un vestido azul claro que no mostraba signos de polvo o suciedad a pesar de estar en medio del desierto. Su cabello negro estaba cubierto por un rebozo blanco que se movía suavemente aunque no había viento. Llevaba en las manos un cántaro de barro que parecía estar lleno de líquido. Lo más extraordinario era que caminaba descalza sobre la arena y las rocas ardientes, sin mostrar ningún signo de incomodidad. Mi primera reacción fue cerrar los ojos fuertemente, convencido de que era un espejismo producido por deshidratación severa. Pero cuando los abrí, ella seguía ahí, cada vez más cerca. «Joaquín», me dijo con una voz suave pero clara, «¿tienes sed?». No era una pregunta. Era una observación hecha con la compasión de alguien que entendía exactamente lo que estaba sufriendo. «Sí», logré susurrar. «Mucha sed». Se arrodilló junto a mí y levantó el cántaro hacia mis labios. El agua que salió era imposiblemente fresca, limpia, sin el sabor mineral que caracteriza toda el agua natural de la región. Era como beber agua de lluvia pura, pero más satisfactoria que cualquier líquido que hubiera probado en mi vida. Bebí todo lo que pude, esperando que el cántaro se vaciara, pero parecía contener una cantidad infinita de agua. Cada trago me llenaba no solo físicamente, sino de una energía que iba mucho más allá de la simple hidratación. Después de que bebí hasta saciarme completamente, la mujer puso su mano en mi frente. Su toque era fresco a pesar del calor extremo, y sentí inmediatamente cómo mi cuerpo empezaba a recuperarse de maneras que médicamente no deberían haber sido posibles. «¿Quién eres?», le pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «Soy la que cuida a los hijos perdidos de México», me respondió con una sonrisa que contenía toda la ternura maternal del mundo. «Y tú no estás perdido, Joaquín. Solo estás en el lugar donde necesitabas estar para aprender algo importante». «¿Qué necesitaba aprender?», pregunté.
Que tu trabajo no es solo llevar turistas por el desierto. Tu trabajo es proteger este lugar sagrado y enseñar a otros a respetarlo. Este desierto es un templo, no un parque de diversiones. Me mostró entonces, a través de visiones que aparecían como espejismos en el aire caliente, el futuro del desierto de Sonora, si continuaba siendo tratado solo como destino turístico, sin consideración por su significado espiritual y ecológico. Vi grupos masivos de turistas destruyendo formaciones rocosas para tomar fotografías. Vi basura acumulándose en sitios sagrados. Vi especies nativas desplazadas por el desarrollo turístico irresponsable. Vi el agua subterránea agotándose por hoteles y resorts construidos sin considerar la fragilidad del ecosistema desértico. Pero también puedes ver el otro futuro, me dijo, cambiando las visiones para mostrarme el mismo desierto, pero protegido, respetado, visitado por pequeños grupos de personas que venían no solo a tomar fotografías, sino a aprender sobre la espiritualidad del paisaje, sobre las culturas indígenas que habían considerado sagrado este lugar durante milenios. ¿Cómo puedo hacer eso?, le pregunté. Cambiando tu manera de trabajar. En lugar de llevar grupos grandes buscando emociones, lleva grupos pequeños buscando comprensión. Enseña a tus clientes que están visitando un lugar sagrado, no conquistando un territorio. También me dio instrucciones específicas sobre rutas que debía evitar porque perturbaban sitios ceremoniales indígenas, sobre épocas del año cuando ciertas áreas debían dejarse en paz para la reproducción de especies nativas, sobre maneras de educar a visitantes extranjeros sobre el respeto hacia culturas y ecosistemas que no entendían. Y recuerda, me dijo finalmente, que el desierto no es tu enemigo, es tu maestro. Cada vez que traigas grupos aquí, asegúrate de que se vayan sabiendo más sobre sí mismos y sobre su responsabilidad hacia la tierra. Después de darme esas instrucciones, se levantó y empezó a alejarse por el mismo sendero por donde había llegado. ¡Espera!, le grité. ¿Cómo salgo de aquí? Sígueme, me respondió sin voltear. Me levanté con una energía que no había sentido en días y empecé a caminar detrás de ella. El cántaro de agua había desaparecido, pero yo me sentía completamente hidratado, completamente recuperado de la deshidratación que me había estado matando. Caminamos durante lo que me parecieron horas, aunque el sol no parecía moverse en el cielo. Ella iba adelante, siempre visible pero siempre manteniendo la misma distancia, como si el espacio entre nosotros fuera fijo independientemente de mi velocidad. Finalmente llegamos a una cresta rocosa desde donde podía ver, a unos 2 kilómetros de distancia, mi jeep estacionado exactamente donde lo había dejado 4 días antes. Cuando me volteé para agradecerle, ya no estaba ahí. Llegué a mi vehículo en menos de 1 hora. Encontré que todos mis sistemas de comunicación funcionaban perfectamente en esa ubicación, y pude contactar inmediatamente a las autoridades para cancelar cualquier operación de búsqueda que hubieran iniciado. Durante el viaje de regreso a Altar, traté de procesar lo que había experimentado. Médicamente era imposible que hubiera sobrevivido 4 días en el desierto sin agua, especialmente considerando que había estado físicamente activo durante gran parte de ese tiempo. También era imposible que hubiera recuperado la hidratación completa instantáneamente, después de beber de un cántaro que tal vez contenía 1 litro de agua. Pero lo más inexplicable era la transformación que sentía en mi comprensión del desierto. Era como si hubiera recibido conocimiento directo sobre la historia, la ecología y la significación espiritual de la región que iba mucho más allá de cualquier cosa que hubiera aprendido durante años de estudio y experiencia. Durante las semanas siguientes, empecé a implementar los cambios que la Virgen me había sugerido. Reduje el tamaño de mis grupos de 12 personas a máximo 6. Cambié mi enfoque de turismo de aventura a turismo educativo y espiritual. Desarrollé alianzas con líderes indígenas locales para asegurar que mis rutas respetaran sitios sagrados. También empecé a incluir en cada expedición tiempo dedicado a enseñar sobre la historia cultural del desierto, sobre la importancia ecológica del ecosistema, sobre las responsabilidades que tenemos como visitantes de lugares que han sido sagrados para otras culturas durante miles de años.
La respuesta de mis clientes fue extraordinaria. En lugar de atraer turistas buscando emociones baratas, empecé a atraer viajeros buscando experiencias transformadoras. Fotógrafos que querían capturar no solo la belleza del paisaje, sino su significado espiritual. Familias que querían enseñar a sus hijos sobre respeto hacia la naturaleza. Personas pasando por crisis vitales que buscaban perspectiva y sanación en la inmensidad del desierto. Mi negocio se transformó completamente, pero de maneras que me dieron mucha más satisfacción personal que el éxito financiero que había tenido antes. Hace 6 meses, un grupo de antropólogos de la Universidad Nacional llegó para estudiar petroglifos en la región. Cuando les conté sobre el sendero donde me había perdido, me dijeron algo que me dio escalofríos. Joaquín, me dijo la doctora Patricia Ruiz, la líder del equipo, ese sendero que describes conecta varios sitios ceremoniales que eran usados por pueblos originarios para rituales de visión y purificación. Era común que la gente se perdiera intencionalmente en esos lugares como parte de procesos espirituales que involucraban ayuno, deshidratación controlada y experiencias visionarias. ¿Y qué tipo de visiones tenían?, le pregunté. Encuentros con deidades maternales que les daban agua sagrada y les enseñaban sobre su responsabilidad hacia la tierra. Ahora, 1 año después de mi experiencia, entiendo que lo que viví no fue solo un rescate personal, sino una iniciación en una tradición espiritual que ha existido en esta región durante milenios. Que el desierto de Sonora no es solo un paisaje hermoso, sino un espacio sagrado donde lo divino se manifiesta para enseñar a quienes están preparados para aprender. Mi trabajo ahora incluye no solo guiar expediciones, sino proteger activamente la región contra desarrollo turístico irresponsable. He trabajado con organizaciones ambientales para establecer zonas protegidas. He colaborado con comunidades indígenas para desarrollar protocolos de visita respetuosa. He entrenado a otros guías sobre la importancia de tratar el desierto como templo y no como parque de diversiones. Cada mes, llevo al menos un grupo al área donde me perdí y donde fui salvado. No para recrear mi experiencia, sino para enseñar a otros sobre la presencia sagrada que habita en lugares que parecen vacíos, pero que están llenos de historia, espiritualidad y vida que trasciende lo que podemos ver superficialmente. Si estás considerando visitar el desierto, cualquier desierto, quiero que sepas que no estás entrando solo a un paisaje. Estás entrando a un espacio donde lo divino se ha manifestado durante miles de años, donde culturas enteras han buscado visiones y sanación, donde el silencio y la vastedad pueden enseñarte cosas sobre ti mismo que no puedes aprender en ningún otro lugar. Pero también quiero que sepas que estos lugares demandan respeto, preparación y humildad. No son decorados para tus aventuras, sino templos vivientes que han sido sagrados mucho antes de que llegaras y que seguirán siendo sagrados mucho después de que te vayas. Sobreviví al desierto por 4 días porque la Virgen me dio agua, pero lo que realmente me salvó fue la comprensión de que mi vida tenía un propósito más grande que el éxito personal: proteger y honrar lugares sagrados para que futuras generaciones puedan encontrar en ellos la misma gracia que yo encontré cuando estaba muriendo de sed bajo el sol implacable de Sonora. El desierto es duro, es peligroso, puede matarte si no lo respetas. Pero también es generoso, es sabio, puede enseñarte cosas sobre la vida y la muerte que no puedes aprender en ningún otro lugar. Solo tienes que estar dispuesto a perderte completamente para poder encontrar lo que realmente importa.